Lo que la dictadura militar nos dejó. Continúa la lucha y sigue habiendo triunfos por parte de los organismos de derechos humanos, de las abuelas, y tiene que ver con los nietos recuperados. Afortunadamente suceden cosas como estas, ¿no? Dentro del peor panorama que uno puede imaginar, se siguen recuperando nietos. Y este es el caso de Pablo Miranda, el último nieto recuperado, el número 106. Y la verdad nos da mucho placer y nos llena de orgullo que aquí, en Línea Nocturna, por la pantalla de 360, sea la primera vez que Pablo decide hablar frente a una cámara. Así que te damos las buenas noches y muchas gracias por estar. Recién te preguntábamos un poco fuera de aire, ¿cuándo empezaste a dudar, digamos, de que tus padres eran tus papás biológicos? Bueno, en realidad yo de pequeño ya sabía que era adoptado. Y a partir de fines del 2003 comienzan mis dudas. ¿Por algo en particular? Básicamente se empieza a hablar mediáticamente mucho más el tema de la dictadura. Habían comenzado el tema de los juicios con el gobierno de Néstor. Se empezó a dar, digamos, mucho más importancia al tema de los derechos humanos, y ahí al pasar eso y al tener conocimiento de que un primo de mi padre de adopción era militar, empiezan las dudas desde ese momento. Ahí es donde arranca todo. Y cuando te das cuenta, la primera reacción dura, ¿no? Bueno, la primera reacción es en 2004, mirando un programa de televisión, un programa que tenía Rosín en la medianoche, donde hacía entrevistas. Y había un testimonio de uno de los nietos recuperados en donde decía, recuerdo que decía que sentía como que lo estaban buscando, como que él sentía que alguien lo estaba buscando, que él siempre supo siempre sentía que alguien lo estaba buscando, y me puse a llorar sin explicación, y desde ahí fue el momento en donde empecé, en donde lo supe, digamos, ¿no? Internamente. Ahora, Pablo, ¿quiénes eran tus padres de sangre? ¿Qué hacían? Mis padres biológicos, bueno, Ricardo Gaona y María Rosa Miranda eran sus nombres. Mi papá militaba en la JUP y mi mamá en el ARP. Se conocieron militando. Después mi papá se pasa al ARP con mi mamá. Y bueno, demasiada información de lo que es específicamente la militancia de ellos, todavía a eso lo estoy tratando de averiguar. Y por ende también el encuentro con tu nueva familia. Con la nueva familia, un proceso claro. Nuevo. Sí, ya conocía a varios. ¿Ah, sí? Sí, ya conocía... Qué rápido. A varios tíos por parte de mi papá, a una prima y a una tía por parte de mi mamá. ¿Y la reacción de ellos más que la tuya? Y la reacción de ellos de muchísima emoción. Me estuvieron buscando durante 34 años, yo un poco más frío, creo que es un poco más lógico. Para mí son personas que, digamos, desconocidas, ¿no? Si yo bien sabía que me iba a encontrar con una familia que me estaba buscando, es difícil. Ellos siempre supieron que yo estuve, me vieron de bebé. Exacto. Yo tenía un mes cuando nos desaparecen, cuando nos secuestran. Y entonces, bueno, ellos me estuvieron esperando durante 34 años. Ahora te quiero preguntar también, Romina, algo, pero ¿cómo fue el encuentro, digamos, cuando vos te enterás de que sos un nieto recuperado, volver a tu casa y mirar a tus papás adoptivos? ¿Cuál fue tu reacción y la de ellos? No, mi reacción, me tomé un día... ¿Te enojaste? Yo no, para nada. Yo en realidad estuve contento desde que supe mi verdadera identidad, estuve contento desde el primer momento. Un poco preocupado quizás por cómo lo iban a tomar, pero no, lo tomaron bien, se entristecieron un poco, es lógico, pero lo tomaron bien. ¿Ellos sabían de dónde venías vos? No, por la versión que ellos me cuentan, que es la
yo por el momento les creo, es que ellos no sabían que yo era hijo de Que fue de buena fe. Y quería preguntarte, vos fuiste abuelas, ¿no? Yo fui abuelas, claro. Tengo entendido que el proceso de abuelas es el siguiente. Vos vas, te presentás, hacen ellos un trabajo y un día una persona específica, cuyo nombre no recuerdo, te llama, no te dice nada por teléfono, vas personalmente a la sede y ahí te dice si sos o no hijo de desaparecidos. ¿Cómo fue ese momento? No, el día que yo decido llamar a abuelas es el mismo día que me hacen la entrevista. Me hacen la entrevista, yo cuento sobre mis dudas. Y ese mismo día me dicen que la única manera de sacarme las dudas es hacerme un análisis de sangre. Había que donar la sangre, había que dar la muestra en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Claro. Esto fue un 29 de junio, el 29 de junio pasado, y el 4 de julio ya me hacen el análisis. Y el 1 de agosto, que fue el día que me restituyen de identidad, me llama directamente Claudia Carlotto de Conadi para darme la noticia. ¿Te lo dijo por teléfono? Me dijo por teléfono que me quería ver. Ahí te imaginabas algo. No, pues en realidad estaba trabajando y me dijo, no, para tener una charla a mí me faltaba entregarle un papel, la partida de nacimiento mío, digamos, no la verdadera, ¿no? Obviamente. La que tenían tus papás. Tal cual. Y yo le dije, bueno, no, puedo pasar mañana, puede ser que nos veamos mañana, y me dijo, y no puede ser hoy. Y cuando me dijo así, me temblaron las piernas porque yo sabía que había algo importante que me tenía que decir. Cuando te reencontraste con parte de la familia de tus papás biológicos, ¿pudiste reconocer en alguien, en alguno de ellos? Sí, soy bastante parecido, ¿Sí? Sí, físicamente soy bastante parecido a la familia de mi papá y tengo cosas también de mamá. Tus papás seguramente eran militantes desde jóvenes y ahora se está debatiendo hoy el tema de la posibilidad de que los chicos voten a los 16. ¿Cómo lo ves esto? Y además, vos sos un tipo comprometido con la política antes de saber todo esto. Con la política no digo partidaria, sino con la realidad, porque hay jóvenes que no le dan bolilla a la realidad. ¿Vos eras comprometido o cambió esto y tu visión? Y te pregunto nuevamente con el tema de la posibilidad de votar a los 16. Bueno, con lo de la posibilidad de votar a los 16 me parece que está muy bien que los chicos desde edades tempranas se comprometan con el tema de la política. Hay chicos que están muy informados sobre el tema, sobre la realidad y está bueno que le den la opción. Por eso que se habla del tema de que puede ser optativo. Hay chicos que no lo quiere hacer, que no está interesado, va a tener la posibilidad de no votar, y el que sí, bueno, se va a poder comprometer y va a tener el derecho de poder hacerlo. ¿Qué mensaje le darías a chicos que quizá tienen dudas sobre su verdadera identidad y no se animan, por diferentes motivos, a dar el primer paso para esta búsqueda? Que en realidad es difícil, yo entiendo que es muy difícil. Hay un tema, tomar la decisión, hay un tema de... Yo creo que hay muchos que lo saben, de hecho. Pero no que lo deben estar y no lo hacen por un tema básicamente de culpa. ¿Se siente culpa? Se siente mucha culpa porque, o sea, básicamente porque hay una consecuencia judicial para las familias de apropiación. ¿En tu caso la hay? ¿Hay una causa abierta? Hay una causa, sí, hay una causa abierta y eso está en manos de la justicia. O sea que no está claro si la adopción fue... Yo estaba anotado como hijo propio, ya desde ahí hay una cuestión... Claro. O sea, vos sos prueba del delito. Claro, y eso bueno, es muy común y bueno, lo he conversado también con otros nietos y demás y todos hemos sentido esa culpa antes de dar el paso para... Claro. ¿Están procesados tus padres? Están, hay una causa abierta, no sé si hay un proceso judicial. Pasa con muchos nietos recuperados que ellos cuentan, según su testimonio, que no tenían o no habían tenido nunca una buena relación con sus papás. ¿Cómo cómo es tu relación con ellos, con tus papás adoptivos? No, es buena. ¿Siempre fue buena? Sí, siempre fue buena. En esos casos es más difícil animarse. Claro, por eso. Sí, tal cual. ¿Y cambió algo después de estos días o está ahí, digamos, en ebullición? Y es que en realidad yo, o sea, en ese sentido siento como un poco de confusión porque yo quisiera que lo que ellos me cuentan sea realmente la verdad. Pablo, ahí están tus papás. Sí. Ahí estamos viendo a los papás de Pablo.
sos igual a tu papá, ¿no? Sí, y vos muy recién me parecido. decías que te reconoces en toda la familia paterna. Ujú. Y en este primer encuentro con tu verdadera familia, digamos, ¿cuáles son las primeras preguntas que surgen? Bueno, en ¿Qué les realidad, gustaba hacer a tus papás? tal cual. Yo ¿Cómo se conocieron? Cuando me junté con la familia de mi papá, que en uno de los encuentros fue en Abuelas. Sí. Bueno, sí, en realidad yo les prestaba atención al tema de cómo era de chico, qué le gustaba hacer. Claro. Y qué diferencia él tenía con respecto de los hermanos. Él, por ejemplo, una de las cosas que quizás yo me reconocí es que él desde muy chico, desde chico le interesaban los temas políticos y demás. A mis tíos no, les gustaba jugar al fútbol, nada que ver Claro. con esas cuestiones. Y bueno, en determinadas cosas y gustos, digamos, de dónde viene. Muy bien, Pablo, gracias por haber venido. Un placer. La verdad, muy emotiva la nota y sobre todo el valor y tener que acostumbrarse a una nueva vida de Sí. relación sentimental, porque Sin duda. más allá que hayan cometido no un delito, lo han acompañado toda la vida y lo van a acompañar los padres adoptivos y obviamente la familia de sangre, que es lo más importante, porque el derecho a la identidad es un derecho que Sin está lugar a dudas. garantizado por la Constitución Nacional. Muchas gracias. Un placer, Pablo. Gracias por estar. Gracias a ustedes.